Bueno, vamos a empezar con la clase de física general. Este, el primer tema que vamos a analizar es el tema de trabajo mecánico, ¿sí? Es el primer tema de esta clase. Y podemos definir el trabajo mecánico como el producto entre la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo en dirección al desplazamiento y el desplazamiento que produce esta fuerza. Esta definición también la podemos traducir como la ecuación número uno, que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, ¿sí? Donde al aplicar una fuerza a un objeto existe un desplazamiento, una distancia recorrida por ese objeto. Entonces tenemos que T es el trabajo, F es la fuerza y D es la distancia o el desplazamiento del objeto. En la figura uno vemos un ejemplo de lo que es trabajo. Tenemos a una persona empujando una caja, ¿sí? Entonces aplico una fuerza en esta dirección, ¿sí? Y el desplazamiento es a través del suelo. Entonces tenemos un vector de fuerza que se aplica a la caja y con esto logramos mover la caja de un punto a otro. Puede ser desde el punto de inicio aquí al punto en el que está llegando la persona, o puede llegar al punto final. Entonces es una fuerza por una distancia recorrida, ¿sí? Podrías tomar toda la distancia de aquí, de este punto inicial hasta el punto final. Eso aplica una fuerza constante y lo va desplazando. Eso es lo que vamos a conocer como trabajo mecánico. La idea aquí es que la multiplicación de la fuerza por la distancia siempre es la fuerza, la componente de la fuerza, en este caso actúa de manera horizontal al suelo, es paralela a la fuerza a la distancia o al desplazamiento que recorre. En el caso de este ejemplo 2, tenemos que la persona tiene un trineo con una persona, un niño tal vez, y genera está generando el trabajo a través de una cuerda, ¿sí? Que tiene cierto ángulo. En este caso vamos a tener que es la fuerza. La fuerza para considerar el trabajo es la fuerza la fuerza, la componente en X, ¿sí? Siempre tiene que ser la fuerza, en este caso la componente en X por la distancia, cuando tengamos un ángulo, ¿sí? Que la distancia tiene que ser ¿cómo se llama? Paralela a la fuerza, tienen que ir paralelas. Entonces, las unidades del trabajo en el sistema internacional, pues es prácticamente multiplicar Newton por metro, lo que se conoce como Joule. Y en el sistema inglés es libra-pie, o lo que también se conoce, o sea, no tiene un nombre en específico, solamente se conoce como libra-pie, ¿no? La persona, bueno, vamos a ver este ejemplo. El ejemplo uno, problema uno, dice: la persona empuja el carro con una fuerza de 150 newtons horizontal al piso durante una distancia de 5 metros. La pregunta es: ¿cuál es el trabajo realizado sobre el auto? Sí, este es un caso típico, ¿no? Común del trabajo en la vida diaria. Hemos tenido la experiencia algunos de empujar un coche. Entonces yo aplico una fuerza constante, ¿sí? Sale un vector constante eh, de una fuerza que le aplicamos al coche para poder moverlo, y esa distancia, la distancia que recorre desde su punto de inicio a donde lo queramos mover, ¿sí? Con la fuerza suficiente, este, podemos obtener el trabajo. Entonces aquí la pregunta es cuál es el trabajo realizado si el señor está aplicando 150 newton aquí de fuerza y lo va a desplazar 5 metros. Entonces pues ya tenemos esos datos. Entonces el trabajo se calcula mediante la fórmula fuerza por distancia, donde dijimos que la fuerza y la distancia siempre deben de ser paralelas, ¿no? O sea, una con la otra. Entonces sustituyendo los valores, tenemos 150 newton por 5 metros, son 750 joules. Esa es la respuesta, es el trabajo que aplicó la persona al coche, ¿no? El trabajo realizado por la persona. En el problema 2 dice: ¿qué trabajo realiza una fuerza de 60 newton
al arrastrar un carro como el de la figura a través de una distancia de 60 metros, cuando la fuerza transmitida por el manubrio forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Aquí tenemos la figura 2, tenemos un cochecito, un carrito, pero nosotros tenemos aquí el manubrio, que sería como nuestro, no sé, un volantito, ¿no? La forma que podemos mover el coche a través de este manubrio, pero el manubrio, si se dan cuenta, tiene eh, un ángulo, en este caso el ángulo lo consideramos de 30 y la fuerza es de 60 newton y se mueve a través de 60 metros, ¿sí? El punto interesante aquí es que para considerar nosotros el trabajo dijimos que necesitamos la componente en X, siempre debe ser la componente en X que es paralela al desplazamiento al que, al que se le aplica el trabajo. Entonces, la solución para esto, bueno, tenemos los datos, son 60 newton, los que se aplican al manubrio son 60 metros, los que se va a mover, y el ángulo entre la horizontal y el manubrio es de 30 grados. Entonces, primero calculamos la fuerza, ¿sí? Necesitamos la componente en X, porque es la componente que actúa de manera paralelo a la distancia en la que se mueve el cochecito. Entonces tenemos que es la fuerza por el coseno de teta, la fuerza es de 60 newton, el coseno es de 30 y F, la componente en X es de 51.96. Esta fuerza es la que nosotros vamos a utilizar para conseguir el trabajo. Sería la fuerza de la componente en X por la distancia, que sería la que obtuvimos de 51.96 y la distancia a lo largo de lo que se mueve el coche son 60 metros. Entonces obtendríamos que el trabajo serían 3117.69 joules. Son dos problemas muy sencillos. La idea aquí es que ustedes tengan el concepto de lo que es trabajo. Resumiendo, pues el trabajo es la fuerza por la distancia. Sí, solo sí, esa fuerza y esa distancia actúan de manera paralela. Por eso cuando tenemos un ángulo, pues consideramos la componente en X para determinar el trabajo. Como el coche se mueve en el eje de las X, pues por eso necesitamos esa condición. No, el trabajo en Y pues sería cero, ¿no? Porque no se mueve hacia arriba. Entonces esa es la idea de esto. Este es el ejemplo.